Hablaremos sobre la semiología de los nervios craneales bajos. Recuerden ustedes que los nervios craneales bajos son los que nacen del bulbo raquídeo y están el noveno, el 11º y 12º. En otras palabras, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal accesorio y el hipogloso mayor. Cuando examinamos a los nervios glosofaringio y neumogástrico, tenemos que hacerlo juntos, es decir, no es posible evaluarlos independientemente. Para poder hacerlo, tenemos que evaluar la simetría del paladar blando y úvula. Para eso utilizamos un bajalenguas que nos permite bajar la lengua y con una linterna observar claramente cómo está esa área de la anatomía del paciente. Podemos estimular el reflejo velo-palatino utilizando otro bajalenguas para tocar el pilar palatogloso y palatofaringio, vamos a verlo a continuación, y también podemos estimular la faringe. La respuesta va a ser una sensación nauseosa leve. Tenemos que evaluar si el paciente tiene capacidad de deglutir, basta con que pidamos que trague saliva, ver en ese movimiento también la elevación del cartílago tiroides y por supuesto ver la función de las cuerdas vocales, que es muy sencillo al escuchar la voz del paciente, aunque también sería bueno hacer una laringoscopía. Cuando hacemos la estimulación, les decía, de los pilares palatogloso y palatofaringio, bajamos con el bajalengua la lengua y con otro tocamos estas áreas. En el reflejo faringio utilizamos también un bajalenguas o si quieren un cotonete y tocamos la parte de la faringe que está en este cuadro. Cuando tenemos una parálisis, vamos a encontrar que existe una caída del paladar blando, la úvula se desvía hacia el lado sano, hay descenso y aplanamiento del arco palatino, ausencia de la capacidad de elevación del paladar blando con la fonación y pérdida del reflejo, por supuesto, palatino. Cuando tenemos una parálisis laringea unilateral, el paciente va a tener una parálisis de la cuerda vocal, voz ronca, disfagia, regurgitación de líquidos hacia la nariz. Ahora veremos la semiología de los nervios craneales bajos. Recuerden que los nervios craneales bajos son los que nacen del bulbo raquídeo. Están el noveno, 10º, 11º y 12º nervios craneales, es decir, glosofaringio, neumogástrico, espinal accesorio e hipogloso mayor. Cuando evaluamos al glosofaringio y neumogástrico debemos evaluar varias cosas. Recuerden que estos dos nervios son evaluados simultáneamente. Tenemos que observar la simetría del paladar blando y úvula. Utilizando un bajalenguas, podemos bajar la lengua precisamente y con una linterna observar esta parte de la anatomía del paciente. Evaluamos el reflejo velopalatino con el propio bajalenguas o con un cotonete o una torunda. Podemos estimular los pilares palatogloso y palatofaringio. El propio cotonete puede ser utilizado para obtener reflejo faringio. Una vez que estimulamos la faringe, el paciente va a tener una respuesta nauseosa o incluso tos. Puede haber la posibilidad en ese momento también de evaluar la deglución. Pedimos al paciente que trague saliva y también eso nos va a permitir ver el movimiento del cartílago tiroides. Las cuerdas vocales se pueden evaluar con el tono de voz del paciente al pedir que hable o con una laringoscopía. Cuando hacemos la evaluación, recuerden, bajamos la lengua con un bajalenguas y con una toruna o con otro bajalenguas tocamos los pilares palatogloso y palatofaringio y la propia faringe. Cuando hay una parálisis de estos nervios, existe caída del paladar blando, la úvula se desvía hacia el lado sano, hay descenso y aplanamiento del arco palatino, ausencia de elevación de este paladar blanco con la fonación y pérdida del reflejo palatino. Cuando hay una parálisis laringea unilateral, existe además afectación de la cuerda vocal. Vean ustedes, aquí están ambas cuerdas vocales en una laringoscopía y esta que es móvil se separa, pero esta que está paralizada no. Y vean que la paralizada, si bien no se separa, deja un espacio en la línea media.
Entonces esto va a condicionar que el paciente tenga voz ronca, disfagia, incluso puede haber regurgitación de líquidos hacia la nariz. Esto se puede deber a una lesión congénita o a una lesión adquirida, que generalmente se debe a un accidente vascular hemorrágico o un tumor vulvar, o esclerosis lateral amiotrófica. Más raramente en neuropatías periféricas, miastenia grave o una lesión quirúrgica del nervio laríngeo recurrente cuando se hace, por ejemplo, cirugía de la glándula tiroides o cirugía para la columna cervical anterior. La parálisis laríngea bilateral, que es mucho menos frecuente, se caracteriza porque no existe la capacidad de elevar el paladar durante la fonación. El reflejo palatino, por supuesto, estará ausente, ambas cuerdas vocales están paralizadas y hay disnea severa con estrés respiratorio con un gran riesgo de aspiración. Noten ustedes, estas cuerdas vocales no se juntan, no terminan de unirse una con otra. Esto se puede deber a lesión en los tractos supranucleares, en el núcleo ambiguo, el tronco principal del vago, los nervios recurrentes laríngeos. Puede también deberse a neoplasias, a un síndrome de Guillain-Barré, a una neuropatía diftérica. Hoy prácticamente no he visto un caso de estos, a aneurismas, a traumatismos, a adenopatías, lo mismo una lesión quirúrgica del laringio recurrente o una neuronitis viral. La parálisis conjunta del nervio glosofaríngeo y del décimo pueden deberse a lesiones que son a diferentes niveles. Cuando es una lesión nuclear, el paciente va a tener una parálisis vulvar progresiva, puede tener, o una lesión nuclear se debe a una parálisis vulvar progresiva más bien, a una siringobulbia, a una esclerosis múltiple, a un accidente vasculoencefálico o a trastornos en el desarrollo de la base del cráneo. Vean ustedes aquí un ejemplo en el que hay siringomielia, es decir, líquido dentro de la médula, y un poco de siringobulbia, es decir, líquido dentro del bulbo raquídeo, un quiste anormal. Cuando la lesión es infranuclear, intracraneal, podemos pensar en una meningitis, un accidente vascular encefálico, un tumor vulvar, un aneurisma, una fractura de base de cráneo, y cuando es infranuclear extracraneal puede ser por una herida penetrante con un arma blanca, un arma punzocortante, una trombosis del bulbo de la yugular, un absceso, una neoplasia o adenopatía cervical y también un aneurisma de la arteria carótida extracraneal. Cuando hablamos del nervio espinal accesorio o el 11º par craneal, estamos hablando de un nervio que tiene la función de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces evaluamos ambos músculos, tocamos el esternocleidomastoideo, vemos su tono, su trofismo, podemos poner la mano en la cara del paciente para ver que empuje y mueva la cabeza hacia el otro lado o que eleve los hombros. Cuando tenemos una alteración, claramente vamos a ver una asimetría. Vean ustedes como aquí si hay contractura, hay relieve. Se puede notar el músculo esternocleidomastoideo y en el otro lado absolutamente no existe esa capacidad de diferenciar los haces o los componentes de este músculo. Pues claramente que hay una parálisis del nervio espinal. El hipogloso mayor tiene como función fundamental dar inervación a la lengua. Entonces veremos la simetría de la lengua, podemos evaluar la fuerza de la lengua pidiendo que el paciente por dentro de la mejilla empuje nuestra mano, que está empujando su mejilla, o podemos tomarla también con guantes. Cuando encontramos una parálisis del hipogloso mayor, vamos a tener una hemiglosoplegia, quiere decir que hay una plegia, una parálisis de la mitad de la lengua. Existe desvío de la lengua hacia el lado enfermo, fasciculaciones y disartria, es decir, incapacidad de articular el lenguaje y el paciente habla de una forma un poco difícil de entender. Eso es disartria, diferente de la afasia que ya vimos en otro capítulo. Algo que tenemos que poder diferenciar es una parálisis vulvar de una parálisis pseudovulvar. Una parálisis vulvar es aquella en la que existe parálisis de los nervios craneales bajos, tanto del 9º, 10º, 11º y 12º, y es una patología poco frecuente que se puede condicionar por una oclusión vértebro-basilar
o esclerosis lateral amiotrófica. Pero hay otro tipo que es la parálisis pseudobulbar, que se debe a una lesión cortical bilateral, no una lesión en el tallo cerebral. Y el paciente puede tener diplegia facial con facies inexpresiva, debilidad en los músculos masticatorios, trastornos de la deglución que impresionan como trastornos de pares craneales bajos, disartria que impresiona como trastornos de pares craneales bajos, pero lo importante es que tienen incontinencia emocional. Entonces hay que diferenciar una parálisis vulvar por una lesión propia en el bulbo que compromete estos nervios craneales o una lesión de la corteza motora que termina siendo algo parecido. Y tenemos que entender que pueden haber un conjunto de síndromes que condicionan afectación simultánea de varios nervios. Un grupo de ellos son los síndromes periféricos, en donde varios pares craneales se afectan a nivel de los agujeros que los atraviesan. No existe afectación o compromiso de vías largas motoras o sensitivas y les voy a mostrar un cuadro a continuación. Y hay los síndromes del tallo cerebral que se denominan síndromes alternos. ¿Por qué? Porque hay la afectación ipsilateral de un par craneal. Pero además hay una afectación contralateral de las vías largas y una afectación del mismo lado del cerebelo. Y esto es algo muy sencillo de entender si me siguen. Imaginando que hay una lesión, por ejemplo, a nivel del bulbo en el lado izquierdo y se afectan, por ejemplo, al neumogástrico y al glosofaringio de ese lado, vamos a tener sintomatología o parálisis de esos pares craneales en el mismo lado de la lesión, por ejemplo, en el lado izquierdo. Recuerden que la señal motora, las vías motoras empiezan, por ejemplo, en la corteza cerebral derecha, bajan por el tálamo hasta el tallo cerebral y cuando llegan en la parte inferior del bulbo pasan al otro lado. Entonces, si yo tengo una lesión vulvar en el lado izquierdo, la información no va a llegar a decusarse. Entonces, por eso, la información que venía del lado izquierdo va a comprometer el movimiento del lado derecho. Por eso hablamos de una afectación contralateral de vías largas. Y el cerebelo, que también está cerca, puede ser afectado, pero en el mismo lado. Eso llamamos los síndromes alternos, que la verdad son un poco complejos, difíciles de entender, pero requiere tiempo. Yo les voy a poner a continuación cuadros que muestran los síndromes periféricos y los síndromes del tallo cerebral, exceptuando a los síndromes mesencefálicos. Así que una tarea que tienen para revisar es determinar cuáles son los síndromes mesencefálicos. Acá tenemos los cuadros que les decía, que los voy a poner en el libro original, también ahora en la clase, donde están los síndromes de afectación de múltiples nervios craneales, generalmente por tumores u otros procesos. Solamente por un ejemplo, tenemos el síndrome de Bernet, que se produce en el agujero yugular que afecta al 9º y 11º nervios craneales. Los otros son los síndromes alternos, que están, por ejemplo, a nivel de la protuberancia, que tienen diferentes áreas en donde se afectan y esto genera diferente clínica, que van a repasar, por favor, lo mismo de estos que están a nivel del bulbo de aquí. La idea entonces es que puedan repasar, reitero, la actividad va a consistir en que ustedes busquen cuáles son los síndromes de alternos, los síndromes alternos mesencefálicos. Gracias por su atención. Si hay algo que no se entendió, vuelvan a ver el video y lean el material que les voy a contar en el Classroom. Que tengan un excelente aprovechamiento.